Bueno, buenas tardes para los que están en su casa. Si me dan señales de vida, avanzo, porque no los puedo ver. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, no es por alardear, pero hoy es la clase más importante, así que bienvenidos los que están presentes. ¿Sí? Dicho esto, nos quedó pendiente del capítulo número 3. Fíjense que hoy subimos el material del capítulo número 3, lo que llamamos segunda parte, que es todo lo referido a un régimen que lo vamos a iniciar y terminar hoy. ¿Sí? No se da otro tema que no sea este, sobre un régimen que es bastante aplicado en la actividad profesional, que es el vinculado al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo dejamos para el final porque dado que es un régimen optativo y que es opción al IVA, habrán visto que hemos terminado con todo lo que es vinculado al impuesto a valor agregado. O sea, ya no vamos a hablar más directamente del IVA, indirectamente siempre vamos a hablar de toda la materia, pero dado que el régimen del monotributo es como un complemento del impuesto a valor agregado en algunos aspectos, nos parecía prudente primero desarrollar todo lo que era IVA para después arrancar con lo que es monotributo. ¿Sí? Por eso que dejamos, está salteado tanto en el programa como en la exposición de las clases. ¿Sí? Dicho esto, vamos a hacer tratar de hacer un resumen, ¿sí? Lo más concreto y simple posible, y que con esta clase se vayan con una idea bastante concreta sobre qué se debe entender a lo mal llamado régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Ya van a ver que tiene poco de simplificado, ¿sí? Si bien tuvo una intención primaria allá por la década del 90 cuando se crea este régimen, que fue, y en aquel momento creo que estuvo buena la intención, fue quizás incorporar la formalidad a mucha gente que estaba con pequeños emprendimientos en la total informalidad, con lo cual aparecía como un buen argumento técnico, como un buen instrumento, el régimen simplificado. Eso fue año 1998, se cree el régimen del monotributo, el llamado monotributo, técnicamente régimen simplificado para pequeños contribuyentes, pero durante los años lo que ha ocurrido es que, bueno, ha cambiado bastante, ha habido mucha normativa que se ha actualizado y lo que se ha buscado durante los últimos años, ni hablar en estos últimos años, es que el objetivo ahora no solo es incorporar a regímenes que están fuera del régimen formal a la formalidad, sino que quien lo haga como corresponde. ¿Sí? Ya vamos a ver que el régimen tiene muchas pautas, pero el objetivo hoy por hoy ya no es tan sencillo ser monotributista, o no lo debería ser tan sencillo ser monotributista, y hay toda una serie de normativas que cuando efectivamente se cumple en la práctica, el fisco la está empezando a hacer cumplir de a poco, ¿sí? De lo contrario, creo que si la cumplieran como corresponde, y con todo lo que vamos a ver el día de hoy en esta clase, creo que quedaría la cuarta parte de los que hoy son monotributistas. Así que un poco el objetivo mío de esta charla es que aprendan correctamente el régimen, que no simplifiquen la aplicación del régimen en la práctica, que tengan en cuenta que tiene muchas condiciones, muchas particularidades, y que por no conocerlas pueden asesorar incorrectamente a su cliente el día de mañana, ustedes como profesionales. Dicho esto, si bien hay muchísimas normas vinculadas, lo que me interesa es que nos concentremos en tres normas importantes. La ley 24977, aquella que en su momento dio origen y creó el régimen simplificado. No hay que copiar nada, recuerden que eso está todo en la material que le hemos entregado. Sí, está en la primera parte, en lo que es primera parte debería estar colgado. Fíjense, pero esta mañana lo colgamos. Primera parte, hay capítulo 3, segunda parte. ¿Sí? Ahí está el material. Esa ley fue la que creó el régimen. El anexo de esa ley es lo más importante. El último anexo fue sustituido por la ley 26565 y sus modificatorias, de modificatorias, de modificatorias, de modificatorias. Esas son las normas madres. Tenemos un decreto reglamentario de la ley, que es el decreto 1 del año 2010, y una resolución de ARCA, la 4309. Son las tres normas principales que ustedes tienen que conocer si quieren aplicar correctamente este régimen. ¿Sí? Yo les decía que tiene poco de simplificado entre esa ley, decreto y su resolución, y debe haber no menos de 400 artículos. O sea que no es tan simplificado. ¿Sí? Vamos a ver que si lo aplicamos correctamente y todo lo que está normado,
tiene bastantes complicaciones, ¿sí? Tendemos a simplificarlo en su aplicación y solo le preguntamos a nuestros clientes cuánto facturas para ver si somos monotributistas y puede ser quizás el error más grave que cometamos. Hace recientemente, en el 2024, estuvo la reforma tributaria de la ley 27743, que incorporó algunas cosas importantes al régimen de monotributo. Dicho esto, lo vamos a evaluar. Sí, sí, deberíamos. No nos van a sacar. Bueno, dicho esto, avancemos. Como les decía, el simplificado tiene poco, son muchas normas. Yo he tratado de poner en cada una de las filminas y de los temas que vayamos tocando cuál es el marco normativo para que ustedes más o menos se vayan guiando, pero repito, para hacer una lectura correcta de este régimen, que sería imposible verlo en 2 horas, ¿sí?, de clase, pero la idea es que se vayan bien con el esquema estructural para que lo puedan aplicar y leerlo correctamente. Ley, Decreto 1 y Resolución 4309. ¿Sí? Decimos que dijimos que este régimen monotributo es un régimen simplificado e integrado y optativo. Simplificado porque a través del mero pago de una cuota mensual suplimos gran parte de las obligaciones formales que tiene un contribuyente. Ustedes recuerden que si son inscriptos en IVA o inscriptos en el impuesto a las ganancias, tenemos que presentar todos los meses una declaración jurada de IVA, una vez al año la DJ de ganancias, hay muchas formalidades. En el régimen simplificado, si opto por este régimen, vamos a ver que a través de pocas formalidades y a través del pago de una cuota que todos los meses hay que hacer, que es la cuota del pago del monotributo, simplificamos bastante la administración de este tributo. No solo para el contribuyente que paga, tiene que preocuparse por pagar todos los meses la cuota y por cumplir con determinadas formalidades que ya la vamos a evaluar, como ser recategorizarse cada 6 meses, pero básicamente saliendo de eso, se acaban gran parte de las formalidades. Por eso es que es bastante llamativo, bastante interesante entrar a este régimen. Es un régimen integrado, ya vamos a ver que a través del pago de la cuota que hacemos del monotributo, sustituimos lo que hubiéramos pagado de ganancias, IVA y las contribuciones previsionales por la actividad desarrollada. Es decir, que ya vamos a ver que si mi actividad puede quedar encuadrada en el monotributo, gracias a esta cuota que voy a pagar, sustituiría lo que hubiera pagado de ganancias, IVA y contribuciones patronales. Con lo cual, parecen todas zanahorias que nos van poniendo como llamadores, ¿no? Está bueno. Y finalmente recordar que es optativo, nadie me obliga a ser monotributista. Ahora, opto para entrar, también puedo optar para salir, puedo entrar en cualquier momento, pero si salgo tiene consecuencias, ¿sí? Es más, hay poca gente que le interesa renunciar al monotributo, salirse del monotributo, porque ya vamos a ver que es bastante conveniente en materia de plata, en materia monetaria, pero repito, si opté por entrar, recuerden que es optativo, si salgo tiene consecuencias. Vamos a ver que no puedo volver rápidamente a ser monotributista si elegí salirme, si opté por irme del monotributo. ¿Quiénes pueden ser monotributistas? Ahí donde les digo que yo he ido poniendo en cada una de las filminas los artículos madres de la ley, del decreto, la resolución que reglamentan o regulan los puntos que estamos viendo. Repito, sería imposible reproducir o tratar de explicar los 400 entre las 3 normas, pero con lo que vamos a decir creo que basta y sobra para que ustedes tengan una base muy cierta para poder entender este régimen. ¿Quiénes pueden ser monotributistas? Las personas humanas que tengan por actividad principal la venta de cosas muebles, las locaciones o prestaciones de servicios, que lleven a cabo obras, y está incluida la actividad primaria, con lo cual gran parte de las actividades económicas de venta de bienes y prestaciones de servicios están dentro del monotributo. O sea, o son actividades que realizadas por parte de personas humanas me permiten ser monotributista. También los integrantes de cooperativas de trabajo pueden ser monotributistas. Las sucesiones indivisas, recuerden que es esta ficción que se crea en materia tributaria a partir del momento que fallece la persona humana. Bueno, la sucesión indivisa como continuadora de un causante que haya estado adherido al régimen simplificado, puede seguir siendo monotributista. ¿Hasta qué momento? Hasta que finalice el mes de autodeclaratoria de herederos, hasta el mes en el cual se dicte la validez del testamento que cumple igual finalidad, o se cumpla 1 año desde el fallecimiento del causante. ¿Sí? Cumplir esas condiciones, la sucesión puede ser monotributista. No se consideran actividades comprendidas, y si bien la ley lo repite en varias partes, empecemos un poco a deshojar la margarita.
Si mi actividad principal es la dirección, administración o conducción de sociedades, por esas actividades en particular se consideran actividades no comprendidas en el monotributo. ¿Qué quiere decir esto? Que por esas actividades yo no puedo ser monotributista. Aunque no me impide, lo remarco, que por otras actividades incluidas del régimen sí puede hacerlo. Eso es importante. O sea, si mi única actividad es esta, no, pero ¿por qué? Porque esta actividad no está comprendida en el régimen. Pero eso no me va a impedir que si tengo otra actividad sí incluida en el régimen, pueda ser monotributista. Es decir, que podría ser, por ejemplo, director de una SA, que sabemos que no puedo ser monotributista por esa actividad, o sea, no puedo incorporar los ingresos de la dirección de una SA en el monotributo, pero si soy contador y ejerzo la actividad profesional, por la actividad profesional sí puedo ser monotributista. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso, no te apures. Todavía no hemos hablado de otras condiciones. ¿Sí? Hay una condición de 3 fuentes de ingreso, ya vamos a llegar. ¿Sí? Ya vamos a llegar, ya vamos a explicar en el ejemplo que di, actividad profesional y dirección, si es una o dos los efectos del cómputo de las 3. Pero no nos apuremos para no, todavía no hemos desarrollado eso. Ahí lo voy a explicar con lujo de detalles a eso. Ninguna sociedad, y aclaro esto porque hasta la reforma tributaria del 2018, algunas sociedades podían ser monotributistas, lo que eran las viejas sociedades de hecho. Hoy, las famosas sociedades del capítulo, de la sección 4 del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, que son las denominadas sociedades simples o informales, no pueden ser monotributistas. O sea, hoy por hoy, ninguna sociedad puede ser monotributista. Bueno, y este cuadrito, que es una simple copia de lo que pueden encontrar hoy en la página de ARCA, ¿sí? Está muy bueno para poder explicar lo básico de este régimen. El régimen simplificado implica evaluar una serie de parámetros. O sea, sobre estas personas que dijimos que podrían ser monotributistas, lo que hay que evaluar es parámetros y ver si se cumplen con esos parámetros, con las pautas que se establecen para esos parámetros para ser monotributistas. ¿Cuáles son los parámetros que tengo que evaluar? Son qué ingresos generó la actividad por la cual quiero ingresar al monotributo. Ahí los marqué con signos de admiración. ¿Cuál es la superficie afectada a la actividad que voy a incorporar al monotributo? ¿Cuánta energía eléctrica consumo en el desarrollo de esa actividad? Si pago alquileres, marquen, pago alquileres, no son alquileres cobrados, son pagados por el desarrollo de la actividad que estoy desarrollando. Y en el caso que venda cosas muebles, ¿cuál es el precio unitario de venta de la cosa que estoy vendiendo? Es decir, son los parámetros que hay que evaluar. ¿Sí? Sobre la base de esos parámetros, el monotributista se debe categorizar en alguna de estas categorías que van de la A hasta la K. Y va a estar en función de la magnitud que asumen los parámetros. A mayor ingreso, mayor alquiler, mayor energía, mayor superficie, mayor precio, mayor va a ser la categoría que va a subir el monotributista. ¿Sí? Con lo cual, evaluados o metidos todo ese conjunto de información adentro de esa tabla, en lo que me dice el sistema es, bueno, fíjate cuál es tu actividad principal, si es vender cosas muebles o prestar servicios, y a partir de ahí están los valores que tengo que pagar. Por ejemplo, si fuera categoría A y mi actividad principal fuera prestar servicios, tengo que pagar 4.780 pesos. En el otro extremo, 1.000.000 de pesos, 1.171.000 si fuera categoría K, con lo cual puede ser muy barato o muy caro ser monotributista. Desde 4.000 por mes, que todos diríamos, che, ni el sándwich con la coca, a 1.100.000 pesos. Y no es lo mismo ser prestador de un servicio, fíjense, en la última categoría, prestaciones de servicios, 1.100.000. Ahora, si mi actividad principal es vender bienes, es 390.000, con lo cual no es inocuo categorizarme correctamente. Tiene sus consecuencias. Yo hice ahí una línea separatoria porque hasta lo que dice impuesto integrado es básicamente el componente impositivo que se paga de esa cuota. Ahora, es muy probable que el monotributista deba pagar un componente tributario y un componente de obra social y previsional. ¿Sí? Bueno, hoy nos vamos a concentrar en el componente tributario, esto en materia vinculada a impuestos, no la parte de laboral o seguridad social, pero recuerden que ese componente impositivo es muy probable que por el tipo de actividad o el sujeto que la desarrolla haya que sumarle
el aporte al SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Eso le va a permitir al monotributista, ¿qué cosa? El día de mañana, jubilarse. Y hay un componente de obra social, que es lo que le va a permitir al monotributista adherirse a una obra social y ante una enfermedad poder acudir a la obra social como tiene cualquier persona, en razón de dependencia o que trabaje como autónomo. Las últimas dos columnas representan la suma algebraica de si mi actividad principal es prestar servicios, será el componente impositivo 4780 categoría A, más los aportes del SIPA 15, más aporte de obra social 21, 42, 3 y pico. Igualmente, si la actividad principal es vender cosas muebles, lo mismo. 4780 más los 21.990 en este caso, más, perdón, sí, más los 15, más los 21 son los 42.386. ¿Sí? Hasta ahí pareciera fácil. ¿Sí? El objetivo de esta clase es evaluar qué es lo que entiende el régimen por cada uno de estos parámetros y cuáles son las formalidades que debe cumplir un monotributista para actuar como tal. A ver, algunas definiciones importantes en las cuales no se pueden confundir. Hay actividades, recién decíamos que había actividades no comprendidas, que eran la dirección, administración o conducción de sociedades. Hay actividades que son incompatibles con el monotributo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo alguna actividad por la cual obligadamente debo ser responsable e inscripto, no puedo ser monotributista. ¿Sí? Ojo con esa definición. Si desarrollo alguna actividad por la cual obligadamente debo ser responsable e inscripto, no puedo ser monotributista. ¿Qué quiero decir con esto? Que un mismo contribuyente no puede ser inscripto en IVA por algunas actividades e inscripto en el monotributo por otras. O sos inscripto o sos monotributista. ¿Sí? Ojo. Eso lo van a encontrar en el artículo 1 del decreto 1 del 2010. Ya vamos a ver ejemplos. Acá lo que preguntaban recién, la cantidad de fuentes, o las fuentes comprendidas, a mí me gusta hablar de fuentes de ingresos compatibles con el monotributo o comprendidas con el monotributo, no pueden superar las 3. Es decir, que no puedo tener más de 3 fuentes de ingresos comprendidas en el monotributo. Hasta 3. Ya vamos a ver qué se entiende por fuente de ingresos. Yo recién les decía, che, soy director de una SA y soy profesional y cobro por las dos cosas. Bueno, tengo 2 fuentes de ingresos, pero vamos a ver cuáles son las que se computan para llegar a este monto de 3. ¿Sí? Por lo pronto sepan que a lo sumo puedo tener hasta 3 fuentes de ingresos. La norma habla de 3 actividades o en el caso de unidades de explotación, hasta 3 unidades de explotación vinculadas al monotributo. Fíjense cómo lo vamos complicando, ¿no? No es solamente cuánto facturas, ¿sí? Sino cuánto facturás y por qué actividades, y que no sea dirección, y que no sea algo por lo cual estás excluido por ser responsable inscripto. Al igual que la dirección o conducción de sociedades, hay actividades que no están comprendidas. Fíjense que todos aquellos ingresos provenientes de prestaciones e inversiones financieras, incluida la compraventa de valores mobiliarios y los generados por la participación en las utilidades de cualquier sociedad, son actividades que no están comprendidas en el monotributo. Pero no me impiden ser monotributista por otras actividades. ¿Sí? En general, cuando hablamos de determinadas prestaciones financieras, bueno, ya no nos vamos a apurar. Por ahora, vamos por ahí. Vamos por ahí. Puedo tener un negocio, tengo una zapatería, ¿sí? Y a su vez me dedico a la compra-venta de acciones, compra-venta de valores mobiliarios. Bueno, por la compra-venta de acciones, que ¿cómo está en el IVA? La compra-venta de acciones. Exentas, están exentas. Si hago compra-venta de acciones va a estar exenta de IVA, artículo 7b. Por esa actividad, si puedo cobrar $1.000 millones como compra-venta de acciones, ¿sí? Pero por esa actividad, haga lo que haga, sé que IVA no voy a pagar y sé que por esa actividad no puedo ser monotributista. Pero si a su vez soy profesional y gano 20 millones de pesos al año, puedo ser monotributista por la actividad profesional. Pero ya ahí di un ejemplo bastante complicado, que es la prestación esa que estaba afuera, ¿cómo estaba en el IVA? Exenta. Exenta o no alcanzada tiene que estar. Si mi actividad principal es ser prestamista, ¿los préstamos en general están grabados o exentos de IVA? En general.
General. Presto plata. Los intereses, ¿cómo están en el IVA? En general. ¿Grabados o exentos? Grabados. ¿Puedo ser responsable inscripto por los intereses y monotributista por la actividad profesional? No, no. Es decir, que solamente las actividades que queden afuera del monotributo van a poder quedar afuera, pero tienen que ser actividades que tienen que estar exentas o no alcanzadas por el IVA, para que si yo realizo alguna otra que sí esté en el monotributo, ejemplo, la profesional, sí pueda ser monotributista. Por eso acá cuando dice actividades no comprendidas, me está diciendo, che, por estas actividades no podés ser monotributista. No te impedirían serlo por otras en la medida que no te impidan serlo, que no sean grabadas por el IVA. Por eso habla de las prestaciones e inversiones financieras, ojo con las grabadas, las compraventa de valores mobiliarios, venta de acciones, por ejemplo, y fíjense, y todo ingreso generado por la participación de las utilidades de cualquier sociedad. Recién veíamos que si yo era director, administrador o conductor de sociedades y cobraba por eso un honorario, por esa plata no podía ser monotributista. ¿Sí? Tampoco lo puedo ser por los dividendos o utilidades que distribuyan esas sociedades. O sea, por esas actividades son ingresos que no los puedo meter en el monotributo. Aunque en principio no me van a impedir ser monotributista por otras que sí lo sean. Ejemplo, dijimos, soy director de SA. Me pueden preguntar, ¿por qué, profe, soy director de SA y profesional y puedo ser monotributista? Porque el director de SA, ¿cómo está el ingreso en el IVA? Expresamente exento. Con lo cual, fíjense, es un ingreso por el cual no puedo ser monotributista, está exento de IVA, pero no me obliga a ser responsable inscripto. Soy exento. Y soy ahora profesional. ¿Soy de actividad profesional? ¿Puedo ser? Sí. O sea, puedo ser profesional, ganar 2 millones de pesos como profesional al año, puedo ser monotributista, por mes o lo que sea. Pero el hecho de tener un honorario por ser director no me impide ser monotributista. ¿Pero por qué? Porque ese ingreso está exento. Igual te dice, cualquier ingreso es generado por la participación. Cobre $1.000.000 por ser accionista de mi club de mis amores, la Gloria Sociedad Anónima. ¿Sí? Cobre $1.000.000. Ese ingreso, ¿está grabado con el IVA? El cobro de un dividendo. No, los dividendos no están grabados por el IVA, no están alcanzados por el IVA. No, es una no hay una prestación de servicio, es mi participación como accionista. ¿Sí? Bueno, cobré $1.000.000. ¿Puedo ser monotributista o puedo incorporar ese ingreso del monotributo? Ingreso por venta, ingreso por dinero del monotributo. No, claramente no. No puedo. No puedo porque está expresamente afuera de acá. Ahora, si soy profesional, ¿puedo? La respuesta es sí, porque ese ingreso del millón no me impide que por otras actividades que cumplan con todos estos requisitos puedan ser monotributistas. No, si, si vendes calzado y financias, tu actividad principal es vender calzado. Tu actividad principal no es ser financista. ¿Sí? No, no, no. Estamos hablando de que Nico Calzado vende zapatos, zapatillas, lo que fuera, si a su vez tiene otra actividad que es prestar plata, no vender calzado financiado, prestar plata, bueno, no podría ser monotributista, claramente, porque esa actividad de prestamista estaría alcanzada por el IVA y eso no. Sí, pero tu actividad principal ahí no es financiar, tu actividad principal es vender calzado. Vuelvo un poquito para atrás. Voy a poder ser monotributista en la medida que mis parámetros no se salgan de esta cajita. ¿Sí? Si tengo ingresos que superan los 108 millones de pesos, que es compatible con la categoría K, no puedo ser monotributista porque me pasé del tope. Si tengo una superficie afectada de la actividad para desarrollar mi actividad mayor a 200 metros cuadrados, no puedo ser monotributista. ¿Sí? Es decir, tengo que moverme dentro de la categoría A a la K y no pasarme. Si cualquiera de los parámetros se exceden del parámetro máximo, que es la categoría K, no puedo ser monotributista. ¿Sí? Dicho esto, empecemos a ver parámetro por parámetro.
Para poder ser monotributista, los ingresos brutos de los últimos 12 meses anteriores a la adhesión tienen que ser iguales o inferiores a 108.357, que, oh casualidad, son los 108 millones de pesos de la categoría K. O sea, nadie podría ser monotributista ya teniendo actividad si en sus últimos 12 meses tuvo ingresos mayores a 108 millones de pesos. Estamos hablando de 108 millones de la actividad por la cual quiero ser monotributista. A lo mejor cobré 100 millones de dólares como dividendo que no me impiden que por la otra actividad pueda ser monotributista. Recuérdense siempre de eso, que es muy importante. La actividad principal está en el artículo 3, va a ser aquella por la cual se obtengan mayores ingresos. Eso es muy importante. Dijimos que básicamente en el monotributo, para simplificarlo, hay como, es más, el propio cuadro que veíamos recién me dice, che, impuesto según tu actividad sea locación o prestación de servicios, esta columna, versus venta de cosas muebles. Es decir, que tengo una primera gran división. ¿Cuál es tu actividad principal? ¿Prestar un servicio o vender una cosa mueble? Imagínense esas dos actividades. Frente a esa, yo tengo que decir cuál es la principal. Si mi actividad principal es vender cosas muebles, prestar servicio. Digo esto porque a lo mejor hago las dos actividades. Presto servicio como profesional y tengo el kiosco. Tengo una mueblería. Vendo cosas muebles. Bueno, frente a eso, ¿cuál es la actividad principal cuando realizo dos actividades, dos o más actividades? La que tenga mayor ingreso. Si por el kiosquito obtuve 30 millones y por la actividad profesional en los últimos 12 meses obtuve 5 millones, listo. ¿Cuál es la actividad principal? Vender cosas muebles. Ahora, muy importante y que no se pueden equivocar. Dije, presto servicios profesional, 5 millones. El kiosquito, 30 millones. ¿Cuál es la principal? La actividad de venta de cosas muebles. Bueno, ahora bien, a los efectos de meter en mi cuadro de ingresos, ¿cuál es el total de ingresos que voy a meter en la caja famosa, en esta para categorizarme? ¿Sí? Definida cuál es la actividad principal, dijimos el kiosco, los ingresos que voy a tener en cuenta para meter a la tabla van a ser los 35 millones, como si fuera venta de cosas muebles. O sea, una cosa es definir cuál es la actividad principal y la otra es, cuando tengo que ver en qué categoría caigo, ustedes me van a decir, tengo que fijarme en si voy de la A a la K, a los efectos de meter cuántos ingresos, sumo todo. Dijimos que era 30 más 5, 35. Esos 35 lo voy a meter a la escala. 35 cae ¿a dónde? Acá. Voy a hacer, fíjense, la categoría E hasta la F, voy a hacer categoría E, perdón, hasta la categoría F, voy a caer acá, hasta 38 millones de pesos, con lo cual, por mi actividad venta de cosas muebles, iré a la categoría F. Pero primero vean cuál es la principal. Definida la principal, suman todo para meter el parámetro de ingresos. Todo ahí. Sí, sí, se suma todo, se suma todo. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque hay que sumar todo y la clave ahí es ver cuál era la actividad principal. Dijimos que la actividad principal era vender cosas muebles. Bueno, ¿por qué es importante? Porque en la categoría F, la venta de cosas muebles paga un mínimo de un impuesto de 49. Si hubiera sido prestador de servicio, pagaría 67. Es lo que dijimos recién. Si sos peluquera es un servicio, si vendes cosas muebles, venta de cosas muebles, sumas, ves cuál es la principal, si la actividad de peluquería o la actividad de venta de cosas. La principal, ¿cuál fue en el ejemplo que di recién? ¿El kiosco o la actividad profesional? El kiosco. Si el kiosco era la actividad principal, venta de cosas muebles, sumas todo y ese combo es el que metes a la escala. ¿Sí? No, no, por favor, si el objetivo, esa es la ventaja de estar presencial. Eso es con relación a los ingresos, ya vamos a ver más particularidades. Voy a poder ser monotributista en la medida que la superficie afectada a la actividad al momento que me adhiera no supera los 200 metros cuadrados, es decir, que si soy profesional, mi única actividad, y tengo mi local en donde atiendo, mi estudio contable no puede superar los 200 metros cuadrados. Si lo supera, no puedo ser monotributista. Y ahí empiecen a ver ustedes que hay muchas actividades
Yo quiero que esto ustedes quiero que objeten el régimen. Hay un montón de actividades que tienen mucho más de 200 metros cuadrados y ven el cartelito pagado en la entrada, monotributo, categoría F, G. Vos decís, che, pero no podría ser monotributista. Bueno, fíjense qué fácil que es controlar y qué fácil sería excluirlo del monotributo, ¿no? Bueno, cuando eso ocurra, no va a quedar ni la cuarta parte de lo que hoy son monotributistas. Voy a poder ser monotributista si en los últimos 12 meses consumí menos de 20.000 kilowatts, es decir, que hay un parámetro vinculado a energía. Tengo que ver cuánta energía consumiste en el desarrollo de la actividad por la cual querés ser monotributista. Si alquilas a algún lugar en el cual desarrollas la actividad, los ingresos de vengado de los últimos 12 meses pagados, vuelven a marcar porque la norma no aclara y son pagados, ¿sí? Si yo les pongo a usted, cobré alquileres por, no son para que vean este parámetro, ¿sí? Estos son alquileres pagados por el local en donde desarrollas la actividad. Ese alquiler no puede superar, ¿sí? Los alquileres devengados en los últimos 12 meses tienen que ser inferiores o iguales a 7 millones de pesos. Ustedes dividen los 7 millones en 12. ¿Cuánto les da? 600 y pico mil, ¿cuánto les da? No es tanto, ¿eh? No es tanto. ¿Sí? Fíjense ustedes en cualquier local comercial. Sí, está actualizado desde el 1 de enero, o sea que no está tan desactualizado. O sea, fíjense que tenemos un problema bastante grave en el tema del valor que asumen los parámetros. ¿Sí? Por eso mi advertencia para esta clase es guarda con el monotributo. ¿Sí? Que no se controle no puede ser tu respuesta como profesional cuando viene alguien que quizás está jugando el pellejo, porque no es lo mismo de decirle tener que pagar IVA, ganancias, a decirle tener que pagar monotributo. Puede ser muy grande la diferencia, muy grande la diferencia. ¿Sí? Yo siempre les digo, ¿se acuerdan que les decía que todo el mundo se quedaría percibir habitualista o se quedaría percibir, bueno, se quedaría percibir comisionista para pagar por la comisión? Bueno, muchos quieren percibirse, me incluyo, me quiero categorizar como monotributista porque es mucho más barato. Prácticamente en casi todas las escalas te conviene ser monotributista, simplemente pagando una cuota por vez, cumplís con todas tus obligaciones tributarias, con lo cual es hermoso, es hermoso. ¿Sí? Bueno, no hay como muchas zanahorias plantadas para que uno se las coma, pero no perdamos de vista que el régimen dice otra cosa. ¿Sí? Y hay que evaluarlo. No puedo ser monotributista si realicé la importación de cosas muebles o de servicios para su posterior comercialización. O sea, un importador que revenda solamente como revendedor no puede ser monotributista. Piensen que hay muchas personas que hacen eso. ¿Sí? Esa importación no tiene que haber sido realizada durante los últimos 12 meses y obviamente que sean importaciones que estén vinculadas con la actividad que desarrollo. A ver, si yo soy contador e importé una notebook, perdón, notebook no, importé, no sé, un juego de mesa para mi hijo, no tiene nada que ver con la actividad. Sí puedo importar eso porque no está vinculado con mi actividad profesional. ¿Sí? Ahora, si soy un comerciante que importé una computadora para revenderla, y está prohibido. ¿Sí? No está prohibido si la importación o aquellas importaciones necesarias para la elaboración de las cosas muebles que después se comercialicen. Es decir, que si yo importo algo, materia prima, para desarrollar el bien que después voy a vender, no hay problema. Pero no sirve la importación para reventa. ¿Sí? Si mi actividad principal es vender cosas muebles, otra vez la aclaración, si mi actividad principal es vender cosas muebles, el precio unitario máximo de venta de esas cosas no puede superar los 613.000 pesos. Por favor, tómense el trabajo de ver en varios comercios que son monotributistas si no tienen algún producto que no supere los 613.000 pesos. ¿Sí? Además, creo que la mayoría. ¿Sí? Piensen en las casas de electrónica, las que venden electrodomésticos. Las grandes son responsables inscriptas, obviamente, pero hay negocios chicos que están mal categorizados. Y finalmente, no puedo desarrollar más de 3 actividades. Es decir, no puedo tener más de 3 actividades que estén comprendidas en el monotributo
si tengo más de 3 actividades o tres fuentes de ingresos compatibles con el monotributo, quedo afuera. Pero ahí puse mi super llamador, ojo, porque ya vamos a ver que en el caso que mi actividad sea la locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados, eso quiere decir que yo al fisco le expuse cuáles son los contratos, hay regímenes informativos para denunciar los contratos, se considera como una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas. Digo esto porque van a ver la normativa de que se considera fuente de ingreso a cada inmueble alquilado, con lo cual podía tener antes de 3 inmuebles nada más. Bueno, ahora, con la última reforma tributaria, la actividad de locación de inmuebles es una sola actividad, por más que tenga 2, 3, 4 o 5 propiedades. El requisito, y márquenlo, yo lo puse en rojo y con llamador, usted agréguenle el llamador que quieran, es que esos contratos tienen que estar registrados, tienen que estar informados. Si no lo están, el fisco me va a decir, no aplica esto. Y si tenés más de 3 alquileres, afuera. Ojo. ¿Sí? La resolución, ¿sí? Esto está, todo lo vinculado a unidad de explotación está en el artículo 2, en el artículo 17 y 27 del decreto, y en el artículo 17 de la 4003. Yo ahí les hice el trabajo de ustedes para que identifiquen dónde está este punto, pero me dice que a efectos de ver esto de cada unidad de explotación, es cada espacio físico, cada local, establecimiento, oficina, donde se desarrolla la actividad, y o cada rodado, cuando este último sea la actividad por la cual soy monotributista, por ejemplo, los taxis o remises. Cada inmueble en alquiler, ojo con eso, cada inmueble es fuente de ingresos, salvo que esté debidamente registrado. Si está debidamente registrado, cada inmueble no, sino la actividad va a ser una sola fuente de ingresos. Aclaro esto porque la resolución lo dejó como desactualizado a eso, pero en la ley ya está aclarado de que si mi actividad principal es alquilar inmuebles y yo los declaro ante el fisco como corresponde, esa es una sola actividad, por más que tenga 2, 3, 5 o 10 inmuebles. ¿Sí? Si no los tengo bien registrados, se aplica esta norma. Cada inmueble va a ser una fuente de ingresos. ¿Y cuántos alquileres voy a poder tener? 3. Ingresos brutos. ¿Sí? Este tema es muy importante. ¿Qué se debe entender por este concepto de ingresos brutos, que es el que usamos como uno de los parámetros? Recuerden que evaluamos. ¿Qué evaluamos? Ingreso bruto, alquileres, superficie, energía eléctrica, etcétera, etcétera. El concepto de ingresos brutos es lo que recibo como contraprestación por las obras, locaciones o prestaciones de servicios realizados por cuenta propia o por cuenta ajena. Es decir, todo lo que factures por cuenta propia o por cuenta de tercero se suma a la bolsa de ingresos. Ojo con cuenta ajena. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos que podemos facturar por cuenta y orden? Bueno, si es por cuenta ajena, sumo para el monotributo. Método de descuentos. Es decir, básicamente lo que me dice norma es que tome como ingreso el ingreso devengado, esa es otra aclaración importante, solo se toman los ingresos devengados que se reciban como contraprestación por la prestación de los servicios, neto de descuentos. ¿Sí? Esto no es como ganancias que eran percibidos por la cuarta categoría o de la segunda categoría, no, esto es devengado, ingreso bruto devengado. Ese concepto de ingreso bruto incluye a todos los impuestos, fíjense, son aquellos ingresos devengados, los que provienen de la actividad incluida en el régimen, aun cuando estén exentos o no grabadas con IVA o ganancias. E incluye todos los impuestos, excepto el impuesto interno a los cigarrillos, el adicional de emergencia de los cigarrillos y el impuesto sobre los combustibles líquidos. Es raro que un monotributista cobre estos impuestos, pero bueno, cualquier impuesto forma parte del... Si vos cobras, cualquier impuesto forma parte, salvo impuestos internos. ¿Sí? Repito, es poco aplicable en la práctica que haya impuestos internos vinculados a monotributista. Y si lo que vendo es un bien de uso, ese ingreso no se tiene en cuenta como ingreso, pero se da una definición bastante concreta de qué se debe entender por bien de uso. No se considera ingreso bruto, me está diciendo que no lo sumo para ver la categorización. El ingreso derivado de la realización de bienes de uso, entendiendo por tales a aquellos cuyo plazo de vida útil sea mayor a 2 años y haya permanecido en el patrimonio del contribuyente al menos 12 meses. Van a ver el práctico número 6, que van a tener la semana que viene o la otra,
van a ver de que si hay una venta de bien de uso tiene que ser, al menos tiene que tener vida útil de 2 años y haber estado 1 año en el patrimonio del contribuyente. Si es así, ese ingreso no está grabado, o sea, no se suma a la bolsa para armar los ingresos brutos del contribuyente. Bueno, este es el punto en el cual no se pueden equivocar. Artículo 12 del decreto. Hay actividades e ingresos que no están comprendidos en el régimen. Y fíjense, el artículo 12 me dice, estas actividades, ejemplo, los ingresos por el desempeño en cargo público, lo que cobres como empleado en relación de dependencia, lo que cobres como jubilado, algunas ya los dijimos, lo que cobres por la dirección, administración o conducción de sociedades, las prestaciones e inversiones financieras, la compraventa de valores mobiliarios y la participación, lo que cobres por la participación en la utilidad de cualquier sociedad, por todos estos ingresos yo no puedo ser monotributista. Es decir, no puedo incorporar ninguno de estos ingresos al régimen simplificado. La aclaración es que quedan afuera del régimen, pero no me impiden que por otra actividad que sí pueda estar incluida, pueda ser monotributista. ¿Cuál es la condición? La dijimos recién. La condición es que esas actividades que quedan afuera sean exentas o no alcanzadas por el IVA. Y fíjense el detalle. Cargos públicos, ¿cómo está en el IVA? ¿Está grabado o no? No. El trabajo en relación de dependencia, ¿cómo está en el IVA? ¿Está grabado o no? No. La jubilación no está grabada. Ser director no está grabado. Las prestaciones e inversiones financieras, ojo, si es vender títulos, acciones, no. Hay determinados intereses que están exentos de IVA, otros no. ¿Sí? Si soy prestamista y cobro intereses, está grabado con el IVA. La compraventa de valores mobiliarios, vendo acciones, no está grabado. Y si cobro utilidades, dividendos, no está fuera. O sea, por estas actividades no puedo ser monotributista. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que por estas actividades, todas estas, no se tienen en cuenta a ningún efecto del monotributo, ni para ser monotributista, ni para tenerla en cuenta como fuente de ingreso. O sea, no se tiene en cuenta para nada. Ejemplo, soy profesional, tengo un kiosco, tengo una zapatería, soy director de una sociedad anónima y soy empleado en relación de dependencia. ¿Cuántas fuentes de ingresos tengo? 5 fuentes de ingresos. Ahora, ¿cuáles son compatibles con el monotributo? 3 solamente, que es la actividad profesional, el kiosquito y la zapatería. Si bien tengo 5 fuentes de ingresos, a los efectos del monotributo solamente tengo 3. ¿Puedo ser monotributista? Sí puedo ser monotributista. O sea, ¿qué tengo que hacer después? Ver cuál es la actividad principal entre la profesional, la zapatería y el kiosco, ver cuánto suma. Si esa suma total no supera los 108 millones, y vamos a los otros parámetros, no supera los otros parámetros, por esas otras 3 actividades, en principio, si estoy dentro de la cajita esta de los parámetros, voy a poder ser monotributista. Pero quiero que entiendan que estas actividades están afuera de todo el monotributo. O sea, no puedo ser monotributista por estas actividades, pero no me impiden, si es que están exentas de IVA, ser monotributista por otras. ¿Sí? Y no suman como fuente de ingreso. Fíjense, para determinar la cantidad de fuentes de ingreso a efectos de la adhesión y la permanencia de este régimen, no deberán considerarse estas actividades. Por favor, es hiper importante, es clave en este régimen. ¿Sí? Clave. ¿Sí? Yo siempre lo doy con ejemplos extremos para que se recuerden. Soy profesional, cobré en el año 10 millones de pesos y no sé, soy accionista de Apple. ¿Sí? Cobré $1.000 millones de dividendos. ¿Puedo ser monotributista? Sí, puedo ser monotributista. ¿Sí? Si los otros parámetros, obviamente que por los $1.000 millones veré qué pago. Yo sé que IVA no voy a pagar. ¿Qué puedo llegar a pagar? Ganancias. Son dividendos de una sociedad de afuera. Probablemente pague impuestos a las ganancias. Pero no me va a impedir poder ser monotributista por mi querida actividad profesional hecha en Argentina. ¿Sí? Porque en este ejemplo tengo 2 fuentes de ingresos, pero solamente una es compatible con el monotributo. A los efectos del cálculo de las 3, tengo una, no tengo 2. No supero el tope de 3.
Sí, estás hablando de otro tema que ya lo vamos a ver, ¿sí? Está bien la pregunta, pero te estás adelantando. El componente impositivo es lo que hablamos, las tres fuentes de ingresos, bla, bla, bla. Después, si sos empleado en relación de dependencia y vos ya estás pagando una obra social, hay otra norma que te dice, no en el componente impositivo, que es el que me interesa que sepamos y que te voy a evaluar. En el componente previsional te dice, como ya estás pagando obra social, como sos empleada, estás pagando, no pagues monotributo del componente previsional, porque está dicho expresamente en el artículo 39 de la ley de monotributo. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver con esto ahora. ¿Sí? Con esto ahora, fuentes de ingresos nada más. Yo quiero que entiendan esto. Al último de la clase voy a hablar un poquito de la parte previsional, porque si bien es más de laboral, en la práctica ustedes van a tener que tomar el che, ¿y esto qué es? ¿Qué tildo acá? Porque me enseñaron monotributo, pero solamente hasta la parte de impuestos nomás. Bueno, cuando ustedes abrieron el monotributo, en el proceso de adhesión está todo, va todo, el impositivo, el laboral, y tiene que tomar la decisión. Y ya van a ver que también está el componente provincial y municipal, o sea que hay mucho para ver. Sujetos, dicho esto, ustedes ya deberían poder responder y entender cada una de estas conclusiones. No pueden ser monotributistas aquellos sujetos que revistan por alguna actividad el carácter de responsable inscripto. Recuerden, no puedo ser inscripto para algunas actividades y monotributista para otras. O sos inscripto para todas o sos monotributista. ¿Sí? Dije por alguna actividad el carácter de responsabilidad inscripto. ¿Sí? Quiere decir que estoy desarrollando alguna actividad grabada. Si tengo alguna actividad que está exenta, sé que no la voy a poder meter en el monotributo, pero no me va a impedir que por otras actividades sí pueda ser monotributista. Los socios de sociedades de cualquier tipo, sean regulares o irregulares, aunque sí lo pueden hacer por otra actividad. Si soy socio de sociedad, ¿qué cobro como retribución? Dividendos, utilidades. Bueno, por esos dividendos, utilidades, no puedes ser monotributista. No, tendrás que pagar eventualmente impuestos a las ganancias. Sé que no voy a pagar IVA, pero sé también que por esa actividad no puedo ser monotributista. Ahora, no me impide que si además de ser accionista de Apple, soy contador y ejerzo la profesión, ser profesional y estar en el monotributo. Por eso muchas veces cuando, especialmente en los medios, dicen, fíjense, fulano de tal que cobró miles de millones de dólares como accionista de Apple, está en la categoría del monotributo. Y a lo mejor está perfecto. ¿Sí? Eso le está diciendo al fisco, mejor dicho, le está diciendo a la comunidad de que él tiene una actividad por la cual no es monotributista y no tiene que ser monotributista, pero claramente le está diciendo también a la comunidad que está haciendo otra actividad por la cual sí puede ser monotributista. Los medios no deberían ver categoría tal monotributo. Lo que tenés que fijarte es si estás pagando ganancias por los 1.000 millones que cobraste de Apple. Ese debería ser lo importante. En esa caracterización, ese ejemplo, ese contribuyente debería ser inscripto en ganancias, debería ser IVA exento y podría estar en el monotributo por su condición de monotributista. ¿Sí? Fíjense que acá siempre hablamos de IVA exento, no hablamos de ganancias exento. ¿Sí? Con lo cual, si yo les pregunto, un profesional, ¿sí?, que cumple con todos los parámetros para ser monotributistas, que a su vez es director de una sociedad anónima y cobró $1.000.000, ¿puede ser monotributista? La respuesta es sí. Y si yo les quisiera preguntar, no les voy a preguntar eso porque no es esta materia, pero les quisiera preguntar, che, ¿y en qué debería estar inscripto? Y pareciera que en ganancia debería estar inscripto. ¿Sí? Por ese valor me parece que debería pagar impuesto a las ganancias. Pero no le importa el monotributo eso. Ya es un tema de ganancias. ¿Sí? De ganancias. Tercero, los sujetos que se desempeñen en la dirección, administración o conducción de sociedades por esa actividad están afuera del monotributo. No le impide serla por otra que sí pueden ser. Y sujetos que desarrollen más de 3 actividades simultáneas o posean más de 3 unidades de explotación con la salvedad que dije recién, que estén comprendidas en el régimen. Yo puedo tener 10 actividades, pero comprendidas del régimen no puedo haber más de 3. ¿Sí? No puedo haber más de 3. Yo recién le di el ejemplo, profesional, kiosco, zapatería, director y accionista. Tengo 5. Che, ¿incumplo esto? No, porque tengo 3 compatibles con el monotributo. Y las 2 que me quedaban afuera, director y dividendos, están exentas, con lo cual no me impiden ser monotributista.
Ahora, si le sumo una sexta que sea Javier Martínez le presta plata a los alumnos de Fiscal 2 y cobra suculentos intereses, eso está grabado con el IVA. Está fuera del monotributo, pero me obliga a ser inscripto. Si me obliga a ser inscripto porque está grabada, no puedo ser monotributista. O sea, no podría ser profesional monotributista y a su vez prestamista grabado en IVA. Eso no existe. Superficie afectada a la actividad. Bueno, así como desarrollamos bien el concepto de ingreso, la norma hace todo un detalle sobre qué se debe entender por superficie afectada a la actividad. Yo ahí les puse con lujo de detalle los artículos que tienen que leer de la norma, ¿sí? Los de la ley, los del decreto y la resolución, pero básicamente se considera superficie afectada a la actividad a la superficie en la cual se afecta la actividad de cada unidad de explotación, cada local, cada establecimiento, cada oficina, destinada al desarrollo de la actividad, ¿sí? Con excepción únicamente de aquella construida o descubierta que sean depósitos, jardines, estacionamiento o accesos al local. Es decir, tener una sala de espera del médico odontólogo, eso no la sumas, solo suma donde hace la actividad, ¿sí? No a la sala de espera, por dar un ejemplo. Este concepto de superficie afectada a la actividad no se tiene en cuenta en localidades que tengan menos de 40.000 habitantes. Es decir, que si vivo en Arroyo Cabral, por ejemplo, una localidad de Córdoba que tiene menos de 40.000 habitantes, y me quiero dar el monotributo, yo le puedo decir al fisco, no, mira, yo no voy a tener en cuenta este parámetro porque vivo en una localidad que tiene menos de 40.000 habitantes. ¿Sí? Esta es una dispensa para aquellos monotributistas que viven en localidades chicas. También el anexo 2 de la resolución 4309 me define que si desarrollo alguna de esas actividades, tampoco tengo en cuenta el parámetro de superficie afectada a la actividad. Y quiero que vean por qué. Servicios de playa de estacionamiento. ¿Cuánto era el máximo de superficie afectada a la actividad? 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados es menos que esto. 200 metros cuadrados. Si una playa de estacionamiento le pusiera el pago en superficie, quedarían todas afuera. Con lo cual, si mi actividad es servicio de playa o servicios vinculados a clubes o gimnasios o servicios de pool, bowling, billares, ya quedó ya medio viejo lo de billar, ¿sí? Los servicios de alojamiento de hospedaje, explotación de carpas, básicamente me está diciendo, son actividades que per se requieren de mucha superficie. Bueno, en este caso, para no dejarlos afuera del monotributo directamente, si haces esta actividad como principal, olvídate de la superficie, aunque tenga más de 200 metros cuadrados. No te voy a impedir ser monotributista. El concepto de energía, tengo que evaluar facturación, dijimos ingreso, tengo que evaluar superficie y energía. La energía eléctrica consumida en los últimos 12 meses no puede superar los 20.000 kilowatts. O sea, tengo que agarrar las facturas. En algunas jurisdicciones son bimestrales. Acá en Córdoba es mensual la factura de luz. Bueno, tomaré las facturas de la luz de los últimos 12 meses anteriores a la cual me queda ahí como monotributista y me daré de alta. Si superé los 200 kilowatts, no puedo ser monotributista. Si alguno de ustedes, los que están acá o los que están en su casa, han hecho alguna vez el régimen simplificado, quiero que le pregunten exactamente a su cliente o a su amigo, lo que fuera, si le han preguntado, che, ¿por qué no agarras las últimas 12 boletas de luz y me decís cuántos kilowatts consumiste de energía? Bueno, casi nadie pregunta esto y puede ser una causal muy sencilla para dejarme afuera del monotributo. ¿Sí? Con lo cual, yo siempre digo que el monotributo es un excelente régimen simplificado, bien aplicado. Ahora, no aplicamos lo que se conoce, o sea, no instemos al enanismo fiscal de gente que no debería ser monotributista y que se quiere hacer monotributista porque, repito, a mí me encantaría ser monotributista. Al igual que en la superficie, este anexo 2 de la resolución 4003 establece que hay determinadas actividades en las cuales no hay que tener en cuenta el parámetro de energía. Por ejemplo, lavaderos, expendio de helado, servicio de lavado, kioscos, juegos electrónicos, etcétera, etcétera. Son actividades que per se son muy consumidoras de energía y que si yo tuviera en cuenta el parámetro de energía quedarían afuera. Con lo cual es un beneficio a este tipo de actividades para no tener en cuenta el parámetro de energía. Alquileres, dijimos que eran cobrados o pagados. Pagados, ¿sí?
El concepto de alquiler es muy parecido al que usted vio en Fiscal 1, ¿sí? Toda contraprestación en dinero o una especie derivada de la locación, uso y goce del inmueble que estoy pagando, que estoy alquilando, y se le debe sumar prorrateadamente las posibles mejoras que el inquilino le haya incorporado al inmueble. Con lo cual, mejoras más contraprestación, todo eso suma a los efectos de ver cuánto pago de alquiler. Recuerden el valor, era 7 millones de pesos en el año. ¿Sí? Son menos de 600 y chirolas por mes. Yo les puedo asegurar que la mayoría de los departamentos de un dormitorio en Nueva Córdoba paga más de 600.000 pesos de alquiler. Piensen ustedes en un local comercial para estar afectada la actividad, ¿no? ¿Sí? Bueno, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. El precio unitario máximo de venta, que solo es aplicable para el caso de la venta de cosa mueble, no puede superar los 613.000 pesos. ¿Sí? Eso de la cantidad mínima, olvídense, antes había el monotributista, tenía que tener una cantidad mínima de trabajadores. Cuanto mayor categoría tenía, había que tener un mínimo de trabajadores, eso se eliminó. O sea, hoy no es necesario tener empleados para ser monotributista. ¿Sí? Eso se eliminó, ya debería sacarlo de la fila. Bueno, vamos a la categorización. Viene un contribuyente, me dice, che, soy inscripto o soy nada, me quiero inscribir, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a los efectos de la categorización en el monotributo, dijimos que lo que hay que evaluar es los parámetros o la magnitud que asume cada uno de los parámetros que debo evaluar. Le voy a tener que preguntar cuáles fueron tus ingresos de los últimos 12 meses, qué superficie pretende afectar la actividad, cuánta energía consumiste, si pagaste o pretendés pagar alquileres, cuánto pagaste de alquileres, y si vendes cosas muebles, cuánto es tu precio unitario máximo de venta. En este caso, si como consecuencia de la evaluación surgiera que esta persona tiene ingresos por menos de 15 millones, consume hasta 3.300 kilowatts y vende productos por menos de 613.000 pesos, ¿sí? ¿Qué parámetro debo tomar a los efectos de la categorización? A los efectos de la categorización tengo que tomar la categoría que se corresponda con la mayor magnitud que asuman los parámetros. Es decir, que si soy categoría B para los ingresos, categoría A para la energía y categoría F para el precio unitario máximo de venta, ¿qué categoría soy? F. ¿Sí? Tomo la F. Si soy categoría F y mi actividad principal es vender cosas muebles, voy a pagar un componente impositivo de 49.000 pesos y si me corresponde el componente previsional pagaré 25.000 más por el aporte al CIPA, 36.000 más por la obra social, total pagaré por mes 111.000 pesos. Con lo cual, categorizarme es ni más ni menos que ver qué magnitud asumen los parámetros y voy a categorizarlo en la categoría que se corresponda con la mayor magnitud de los parámetros. Si este contribuyente me hubiera dicho, soy B para la energía, no sé, soy F para los alquileres y tengo ingresos por 109 millones de pesos, ¿puedo ser monotributista? No, porque uno de los parámetros se fue de la caja, se fue del esquema. Si algún parámetro se va del esquema, quedas afuera del monotributo o no puedes ser monotributista. ¿Sí? Dijimos esto que era un régimen simplificado, dijimos que a través del mero pago de la cuota, que ya vamos a ver que todos los meses hay que pagar un componente que es la categoría del monotributo, y que decíamos que era simplificado, ¿por qué? Porque a través del mero pago de esta cuota y de algunas formalidades, se cumplían todos los deberes de un monotributista. ¿Sí? Pagar y cumplir formalidades. La formalidad más importante es que al terminar cada semestre calendario, junio, diciembre, lo que tiene que hacer el monotributista es recategorizarse. Esa es su principal obligación, que muchos no lo hacen. ¿Sí? ¿Qué implica recategorizarse? Levantar la mano ante el fisco y decirle, che, voy a reevaluar mis parámetros, voy a volver a ver cuántos fueron los ingresos de los últimos 12 meses de este contribuyente, cuánto fue el alquiler de los últimos 12 meses, cuál es el precio unitario máximo de venta de sus productos, qué superficie afecta su actividad, cuánto consumió de energía, o sea, reevalúo todos los parámetros de nuevo, ¿sí? Reevalúo ingresos, superficie, alquileres, y básicamente me fijo, si te haría una categoría X
y de acuerdo a los nuevos parámetros, mi categoría es mayor o menor a la que tenía, bueno, tengo que recategorizarme. O sea, recategorizarme implica decirle al fisco, che, cambiaron mis parámetros, sobre la base del cambio de ese parámetro, te informo cuál es mi nueva categoría. Obviamente que si subí de categoría voy a empezar a pagar más monotributo, si bajé de categoría voy a pagar menos monotributo, y si no lo hago y debía hacerlo, me pueden aplicar una multa, porque estoy debiendo impuestos. ¿Sí? Debiendo impuestos o no cumplir con una formalidad. ¿Cuándo me recategorizo? Dijimos que era al finalizar cada semestre. El primer semestre va de enero a junio. La recategorización se hace en el mes de agosto, hasta el 5 de agosto de cada año. ¿Sí? Y la nueva categoría se paga a partir de ese mismo mes, a partir del 20 de agosto. Ya le vamos a poner bien fechas para que se entienda. Pero primera recategorización por el primer semestre, mejor dicho, cuando finaliza el semestre de enero-junio, en ese momento tengo hasta el 5 de agosto para recategorizarme. Recategorizarme implica entrar a la página de ARCA y a través de un servicio que se llama monotributo, informar mis nuevos cambios. Nada más, es bastante sencillo. Y en ese mismo mes, hasta el 20 de agosto, el monotributo siempre vence hasta el 20 de cada mes y vence por adelantado, es decir, que el monotributo de enero vence el 20 de enero, el monotributo de febrero vence el 20 de febrero, simplemente el 20. Si cambia mi categoría, en agosto, el 20 de agosto, pagaré la nueva categoría. Cuando llega el segundo semestre, el que va de julio a diciembre, otra vez me recategorizo. Pero no tengo en cuenta los ingresos de los últimos 6 meses, tengo en cuenta los últimos 12 meses. Siempre la recategorización implica los últimos 12 meses. Me recategorizo en febrero, hasta el 5 de febrero, y el 20 de febrero que vence la categoría, que vence ese mes, pagaré la nueva categoría si correspondiera. Esta es la resolución, lo que vimos recién. Desde hace varios años, el fisco, cuando vencen estos periodos de recategorización, creó un régimen que se llamó un régimen de mi categoría, lo dio llama mi categoría, pero básicamente me pone a disposición bastante información. Me dice, che, recordá que Javier, tenés que recategorizarte, y fíjate que yo ya sé que vos facturaste tanto, o sea, ya tiene información sobre tu facturación. Fíjate que emitiste tantos comprobantes, que tenés compras por tanto valor. Es decir, ya me da una serie de información claramente para instarme a que haga las cosas bien. ¿Sí? Y lo que pasa, si facturaste 3.525.000, te va a decir, facturaste 3.525.000. ¿Sí? Con lo cual, fíjate que si esos 3 millones son de una categoría más alta, te deberías recategorizar. Es como que me está diciendo, no te hagas el vivo, que ya tengo esta información tuya. Bueno. Sí, sí. Acá está un poco el resumen, fíjense. Al finalizar cada semestre de calendario, tengo que evaluar los parámetros, ingresos brutos, energía, alquileres, superficie. Si la categoría que me corresponde es mayor o menor a la categoría en la cual estoy inscrito, tengo que hacer la recategorización. La del primer semestre, que va de enero a junio, el vencimiento es el 5 de agosto y el pago va a ser el 20 de agosto. Y en la segunda recategorización, que es la que va de julio a diciembre, el vencimiento va a ser el 5 de febrero y el primer pago va a ser a partir del 20 de febrero. ¿Sí? Siempre el monotributo vence el 20 de cada mes y siempre vence por adelantado. Siempre, siempre, siempre. Vamos a los casos de inicio de actividad, porque yo hasta ahora les dije que cuando yo evalúe, tengo que evaluar los últimos 12 meses. ¿Qué pasa si viene Javier Martín y me dice, estoy 0 km, nunca hice nada, quiero arrancar de 0? ¿Sí? Con lo cual, no me pida, Javier, últimos 12 meses porque son 0, no hice nada. Bueno, en el caso de inicio de actividad, hay varios casos. En el caso de inicio de actividad y adhesión, y que sea simultáneo, me está diciendo que arranco actividades, nunca hice actividad y arranco de 0. Me dice que lo que tengo que tener en cuenta en principio es qué superficie voy a afectar a la actividad por la cual me quiero dar el monotributo y eventualmente cuánto pago de alquiler. ¿Sí? Obviamente no puedo sumar ingreso porque no hay, y no puedo sumar energía porque no la tengo. Con lo cual me dice, bueno, en principio, fíjate en la superficie y en el alquiler. Si no lo tuviera, porque no alquilo,
alquilara, ¿sí? O sea, si laburo en un trabajo o en una actividad que no requiere local, punto, puede ser. Y si laburo en una actividad en la cual no pago alquiler, no tengo nada. O en ese caso la norma me dice que si no tenés nada, hagas una estimación razonable. Como diría la gran filósofa, lo dejo a tu criterio. ¿Sí? Hay que hacer una estimación de qué creo que me va a corresponder aplicar. Pero si no, será por superficie y por alquiler. Si adhiero al régimen, pero yo ya venía desarrollando actividad y esa actividad la hice por menos de 12 meses, por ejemplo, arranqué como inscripto y como el régimen es optativo, dije, che, vos sabés que llevo 9 meses de actividad, no me conviene inscripto, no me gusta, me cobra mucho el contador, etcétera, quiero ser monotributista, puedo optar. Inicié actividades, no tengo 12 meses, tengo 9, el régimen me pide 12, pero en esos casos lo que me dice la norma, che, como ya tenés algo con lo cual trabajar, anualizame el periodo presente. Si trabajo con 9, trabajé 9, anualizo los ingresos de 9 a 12. Recuerden que para el monotributo son los ingresos de los últimos 12 meses. Como tengo 9 y no 12, anualizo. Anualizo ingresos, anualizo energía eléctrica, me fijo en la superficie, me categorizo. Adhesión posterior al inicio y tengo más de 12 meses. Ahí es fácil. Tomar los últimos 12 meses. Se acabó la historia. Y el que me interesa, básicamente, es qué pasa cuando arranco de cero, de 0, 0, 0. Dijimos recién que si arrancaba de cero, tenía que tener en cuenta en principio la superficie y o el alquiler, y de lo contrario, una estimación razonable. Dijimos eso, ¿no? Bueno. Así arranco el monotributo. Ahora, ¿cómo me recategorizo a continuación? O sea, yo arranqué, empecé a desarrollar actividades, llega junio, tengo que recategorizarme. Ejemplo, arranqué actividades en febrero, el 1 de febrero del 2026. ¿Sí? No había hecho nada antes, me recategoricé por, no sé, la superficie, arranqué. Che, estimo que soy categoría C y arranqué. Llega junio. Usted van a decir, profesor, me dijo que en junio tengo que recategorizarme, tengo hasta el 5 de agosto. Bueno, en el caso de inicio de actividad, guarda que este es un caso especial. Solo en el caso de inicio de actividad de cero, a los efectos de la recategorización, que dijimos que hay que evaluar los ingresos, la energía y los alquileres, yo, a los efectos de recategorizarme, tengo que tener en cuenta que luego de transcurrido 6 meses, y en la medida que esos 6 meses coincidan con un semestre calendario completo, los voy a usar para recategorizarme. Ejemplo, para que se entienda. Fíjense, arranqué en febrero, vamos al caso más fácil. Arranqué el 1 de enero, de cero. Me categoricé por el alquiler, por ejemplo. ¿Sí? Llegó junio. En junio hay que recategorizarse. La pregunta es, ¿tengo 6 meses de actividad? Sí, enero-junio. ¿Esos 6 meses de actividad coinciden con un semestre calendario completo? Sí, enero-junio. Entonces, en ese caso, voy a utilizar la información de esos 6 meses y las voy a anualizar para categorizarme. Ahora, segundo ejemplo. No arranco el 1 de enero, arranco el 1 de febrero. Inicio de actividad. Llega la recategorización de junio. ¿Sí? ¿Transcurrieron 6 meses? No. Con lo cual, ¿tengo que hacer algo? No. La norma me dice que permanezca en la que siga permaneciendo en la categoría que tengo hasta la próxima recategorización. En ese mismo ejemplo, llegó julio. Julio. ¿Tengo 6 meses de actividad? Sí, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Esos 6 meses coinciden con un semestre calendario completo? No. ¿Tengo que hacer algo? No. En julio nada, porque también recuerden que la recategorización es en junio y en diciembre. Llega diciembre. ¿Cuántos meses de actividad tengo? Arranca en febrero. 11 meses. ¿Tengo 11 meses de actividad? Sí. ¿Tengo al menos 6 que coincidan con un semestre calendario completo? Sí. Lo que me dice Norma es que agarre ese semestre calendario completo y lo anualice. ¿Sí? Van a ver en el práctico ejemplos de inicio de actividad. Pero lo que voy es que hace falta que haya al menos
6 meses de actividad y que esos 6 meses coincidan con un semestre calendario completo. ¿Sí? La discusión en el ejemplo que les di recién, que arrancaba en febrero y estaba en diciembre, si debo tomar los últimos 6 meses para anualizar o los últimos 11 meses para actualizar. Hay una discusión sobre esta. En nuestra opinión deberían ser los últimos 6 meses, como está redactada la norma, aunque pareciera más razonable tomar los últimos 11, porque tenés más información más fidedigna. ¿Sí? Pero hay una discusión respecto de eso. ¿Sí? Bueno, dicho esto, aquel contribuyente que cuente con más de una actividad, dijimos que se categoriza por la que era principal. ¿Cuál era la principal? La que tenía mayores ingresos. Aquel contribuyente que desarrolle su actividad en su casa habitación e insuma luz, lo que me dice es que si tenés un único medidor para la actividad particular y para la actividad por la cual entrar el monotributo, tenés que ver qué porcentaje de la energía tenés que afectar a la actividad. Lo que me dice que tome el 20% de ese consumo de ese único medidor si mi actividad es una actividad de bajo consumo energético. Y me dice que tome el 90% de ese consumo si mi actividad es de alto consumo energético. Hay una vieja resolución que define cuáles son las actividades de alto consumo energético o de bajo consumo energético. Esto también es importante. Por favor, hagan un asterisco. ¿Sí? La actividad primaria, el alquiler de bienes muebles e inmuebles y la prestación de servicios sin local fijo, solo se categorizan en función de su nivel de ingresos brutos. Es decir, que si yo alquilo inmuebles, ¿sí? En el caso de alquiler inmuebles, sin local fijo, solo lo que me categoriza en función de la actividad, en función de los ingresos brutos. No tengo en cuenta, por ejemplo, la energía, la superficie. ¿Sí? Ojo con eso. Especialmente por lo que es la actividad primaria. También preguntaban por acá algo de la parte previsional. Si solamente haces como actividad el alquiler de inmuebles, no pagas el componente previsional. Hay algunas particularidades del componente previsional. Bueno, en el caso de condominios, es un caso particular, lo podamos obviar, es bastante sencillo. Vamos a qué pasa cuando me doy de baja. Yo dije que el régimen era optativo. Y acá vienen tres posibilidades. Yo puedo salirme del monotributo porque cesar mis actividades. Che, no sé, tenía el kiosquito y lo dejo de tener. No tengo más kiosco. Si ceso actividades, pues es una forma a través de la cual puedo quedar afuera del monotributo, pero también puedo quedar excluido del monotributo o puedo renunciar del monotributo. Bueno, son totalmente distintas y la consecuencia es totalmente distinta y no se pueden equivocar. Si yo cesé actividades, porque tenía el kiosco y no lo tengo más, me puedo dar de baja del monotributo y puedo volver al monotributo cuando quiera. ¿Sí? No tengo limitaciones para volver. Ahora, si dejo de pagar el monotributo durante 10 meses consecutivos, el fisco me da de baja de oficio. Che, como no me estás pagando, te doy de baja. Cuando me pagues de vuelta todo, te doy de alta. Hasta ahí no hay problema. Puedo irme y puedo volver. Ahora, distinto es que yo renuncie al régimen o que quede excluido del régimen. Si yo renuncio al régimen, recuerden que el régimen es optativo, si yo renuncio al régimen, no puedo volver a ser monotributista hasta luego de transcurrido 3 años calendarios completos. Con lo cual, si renuncio hoy, 17 de abril, va a pasar todo el año 2026 y voy a tener 2027, 2028, 2029. Recién el 1 de enero del 2030 voy a poder volver a ser monotributista. O sea, fíjense la consecuencia de renunciar al régimen. ¿Puedo renunciar? Sí, digo, che, a partir de ahora quiero ser responsable de inscripto. ¿Por qué? Porque me gusta ser inscripto, porque me conviene. Esa es la consecuencia. ¿Sí? Si renuncio al régimen, tiene efectos a partir del primer día del mes siguiente de realizar la renuncia. Bueno, y básicamente no puedo volver hasta 3 años calendarios completos posteriores. Si vos vas a hacer el cese de actividad porque ya no ejercés la actividad, decís, che, dame de baja porque no hago la actividad, pones que haces la baja, a vos te pregunta la baja, ¿por qué te da de baja? ¿Porque renunciás? ¿Porque estás excluido? ¿O por cese de actividad? Vos le pones cese.
Si le pones ese, a los 2 meses podés volver sin ningún problema. Ahora, si le pusiste excluido o si le pones renuncia, olvídate, ¿no? Si vos te das de baja en esta actividad, fíjate que acá la baja tiene como efecto a partir del primer día del mes siguiente. Se supone que el primer día del mes siguiente tenés que darte alta en ganancias, en IVA, en todo lo que corresponde, de los impuestos que corresponda, porque ya no sos más monotributista. Dijimos, puedo salirme por cese de actividad, puedo salirme porque opté, renunciar, o puedo quedar excluido del régimen. ¿Sí? Excluido es, quedo afuera porque quedé afuera de los parámetros que establece el legislador para poder ser monotributista. Y esto, por favor, es como muy importante. El artículo 20 de la ley es muy importante porque es el que define cuáles son las causales de exclusión. Algunas son bastante sencillas, otras son bastante más complicadas de entender, pero fíjense, si los ingresos de los últimos 12 meses superan la categoría K, quedó afuera. Ese es fácil, ¿sí? Si superaste en los últimos 12 meses los ingresos devengados, más de, hoy son 108 millones de pesos, afuera. Quedé excluido del régimen. Si los parámetros físicos y los alquileres superan la categoría K, quedas afuera. Che, resulta que ahora en lugar de 200 metros tengo 500 metros cuadrados, estoy afuera. Y el alquiler pasó de 7 millones anual a 15 millones, estás afuera. Esos son fáciles. Si el precio unitario máximo de venta del producto que vendo supera los 6.13, quedé afuera. Recuerden que solamente es para venta de cosas muebles. Y acá empiezan los complicados. Gastos personales. ¿Sí? Si se adquieren bienes o se realizan gastos de índole personal por un valor incompatible con los ingresos declarados y no se encuentran debidamente justificados por el contribuyente, me pueden excluir el monotributo. Ejemplo, Javier Martínez se compró una Q5 que vale $180.000. ¿Sí? Y en la categoría del monotributo puso por su actividad de contador especialista en impuestos, categoría A del monotributo. Decime, ¿con qué carajo compraste $180.000? ¿Sí? Un auto. Bueno, si yo no puedo justificar con los ingresos que tengo declarados por mi actividad de monotributista, guarda que dice que sean incompatibles y no se encuentren debidamente justificados. A lo mejor me casé con mi querida esposa, Regina, y ella tiene un campo en Río Segundo de 100.000 hectáreas, y yo le digo, no, mira, compré la Q5 porque vendí un poquito de soja que tenía. Bueno, claramente lo puedo justificar. Ahora, si no lo podés justificar y tenés una actividad que no le da sustento, claramente la Q5, perdón, a lo mejor lo saben de auto, es un Audi Q5 que vale $180.000, me van a decir, tenés gastos incompatibles con el desarrollo de tu actividad. Te excluyo el monotributo. Si esto lo aplicaron como corresponde, creo que no quedaría ni un monotributista, ¿sí? No un cuarto, ni uno. Depósitos bancarios. Si los depósitos bancarios efectivamente depurados son incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización. Ejemplo, me agarran la cuenta bancaria, se fijan de los créditos, che, te acreditaron 350 millones de pesos. Javier, tenés categoría A, que la categoría A eran 10 millones de pesos al año. ¿De dónde sale la otra parte? Si no puedo justificar debidamente que esas acreditaciones bancarias responden a otra actividad debidamente justificada por la cual no debía ser monotributista, por ejemplo, soy director de SA, soy director de Apple, me pagaron 350 millones de pesos, afuera, ¿eh? ¡Pop! Afuera. Totalmente, sin ningún lugar a dudas. O sea, eso que dicen, che, tengo mercado, pagame por mercado pago, es lo mismo que el banco, ¿eh? La CB corta U es como la CB larga U. Importaciones. Dijimos que no podemos importar. Si realizo importaciones de cosas muebles para su comercialización posterior y o de servicios con idéntico fin en los últimos 12 meses, salvo que fueran importaciones para elaborar el producto que vendía, si es importación para revender, afuera. Y esto es re fácil. Una importación que entra por aduana, vos tenés que dar tu número de quit, al menos. O sea, es muy fácil de detectar. Quizás la de servicio es más difícil, pero la de bienes estamos al horno. Bueno, si me detectan que hice más de 3 actividades, si tengo más de 3 fuentes de explotación, lo que haremos recién estoy afuera. Haberme categorizado
como si vendiera cosas muebles cuando en realidad soy prestador de servicios. Esto está buenísimo. Pero ya me encantó el tema ya, ¿sí? Pero fíjense. Vamos a la última categoría. Tengo ingresos por 107 millones. Estoy en la última categoría de todas, ¿sí? Y digo, che, le voy a macanear el fisco, le voy a decir que soy vendedor de cosas muebles para pagar 390.000 pesos de impuesto en lugar de 1.100.000. En realidad es Javier Martínez, profesional monotributista que hace actividad de contador público. Bueno, si hice eso, estoy excluido del monotributo. Claramente lo hice con la intención de pagar menos monotributo. No tenía otra intención. ¿Sí? ¿Qué más? Respaldo de operaciones. Sí. Profe, ¿Sí? una consulta. Este año sucedieron casos de que Arca recategorizó personas, dice, por las transferencias que se hacían entre billeteras actuales o transferencias que le hacían a él, a esa persona, pero que no correspondía a la actividad, ¿no? Y no sé cómo, qué se hace en esos casos. Bueno, ya vamos a ver que dentro de las posibilidades de fiscalización que tiene ARCA, tenés la posibilidad de poder efectuar un reclamo. Vos podés discutir eso. Y si, acuérdate, cuando hablamos de depósitos, eran depósitos efectivamente depurados. Porque muchas veces sí es transferencia entre tu misma cuenta, digamos que estarías duplicando la acreditación. ¿Sí? Tienen que ser depósitos depurados. ¿Sí? El caso típico es, constituiste un plazo fijo, vos tenías plata en la cuenta bancaria, te entró plata por tu actividad, 1.000.000 de pesos. Y lo que hiciste fue con ese millón constituir un plazo fijo y después cuando venció se te acreditó de vuelta en la cuenta. Vos no tenés 2 millones, es el mismo millón. Bueno, si el fisco tomó incorrectamente 2 millones y no depuró que uno era la constitución de un plazo fijo, y la devolución del plazo fijo, claramente está mal, tenés que discutirlo. Igualmente, si te entró en la billetera virtual el honorario por ser director de Apple por 350 millones de pesos y el fisco tomó eso para excluirte, vos tenés que decir, no, no, mirá, esta acreditación es por una actividad no comprendida. Podés discutirla y hay un régimen para poder discutir esa exclusión del fisco. Es más, Bien, bien. Gracias. esa posibilidad de discusión la vamos a discutir un ratito ahora. Respaldo, si no se encuentran respaldadas las respectivas facturas o documentos equivalentes por las compras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, es decir, si no tenés respaldo documental de las compras, también podés quedar excluido del monotributo. ¿Sí? Esto es importante. Recién hablamos de gastos, cuando hablaba de la Q5, ¿sí? Hablamos de gastos personales incompatibles con la actividad. Pero también está la posibilidad de que me evalúen los gastos vinculados con la actividad. Y me dice, si el importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad, acá no estoy hablando de un gasto superfluo ajeno, estoy hablando de un gasto vinculado a la actividad. En los últimos 12 meses suman un valor que excede el 80% en el caso de venta de cosas muebles y el 40% en el caso de locaciones o prestaciones de servicios, de la máxima categoría, la K, también me pueden excluir. ¿Sí? Con lo cual me está diciendo, che, no me podés poner un montón de gastos vinculados con la actividad monotributista. Tiene un tope. Si superas ese tope, te puedo excluir el monotributo. Porque se supone que si tengo un gasto muy, muy grande, la pregunta es, ¿cómo viviste? O sea, ¿cómo desarrollaste tu actividad? Tenés muchos gastos. Pasa mucho que yo veo muchas recategorizaciones que dicen ingresos de vengado 28 millones, compras efectuadas 29 millones. Decime, primero, ¿dónde sacaste el millón que te faltó? Y segundo, ¿cómo viviste? O sea, ¿cómo desarrollaste una actividad genuina? Por eso que se le pone topes a las compras. No está incluido en el REPSAL, este es un régimen de sanciones para empleadores, ¿sí? Si incumplís con normas vinculadas a la materia laboral, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, te puede incluir en un registro. Si estás incluido en ese registro, podés quedar excluido del régimen simplificado. Y básicamente, generado alguna de estas causales, el fisco está en condiciones de excluirte. Generada la exclusión, ¿desde qué momento se aplica? O sea, ¿de qué momento quedo excluido? Vamos a dar un ejemplo simple. Soy profesional, nada, venía facturando los últimos 12 meses, 107 millones, estaba al tope de la categoría, y hoy, 17 de abril, facturé 10 millones de pesos. Con lo cual me repasé.
Si tomo los últimos 12 meses, tomo mayo del 2025, abril 2026, 125 millones. Quedé excluido del monotributo. ¿A partir de qué momento opera la exclusión? La exclusión opera a partir de las 0 horas del mismo día en que se produjo la causal respectiva. Es decir, que si yo hoy facturé 17 de abril a las 7:30 de la tarde esos 10 millones de pesos, quedé excluido a las 0 horas del mismo día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que por esos 10 millones que facturé de más, yo ya no era monotributista. Si no era monotributista, ¿qué me va a pedir el fisco que pague sobre esos 10 millones? IVA y ganancias. ¿Sí? Quedo excluido a las 0 horas del mismo día en el cual se produjo la causal. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Efecto 0 horas del día, eso es importante. Si quedo excluido, tengo la obligación de comunicarle al fisco esta exclusión y no puedo reingresar al régimen hasta luego transcurrido 3 años calendarios completos. Quedo afuera. ¿Sí? Bueno, acá hay un caso especial del régimen simplificado. ¿Sí? Acá me aclara que si se produjo alguna de estas causales, el responsable queda excluido en forma automática del régimen, la comunicación de los 15 días, y tengo que solicitar la cancelación de inscripción del monotributo y especificando el motivo, baja por exclusión. Es como que yo debería hacer todo eso. ¿Sí? Quedé afuera, mira, te informo, poniendo eso, obviamente no puedo volver por 3 años, ¿no? Y es lo que debería hacer. ¿Sí? Y acá me aclara que si se configura alguna de estas causales del inciso D, E o J, en realidad es aplicable para todos los incisos. El D son gastos incompatibles personales, el E son los depósitos depurados y el J son los gastos vinculados con la actividad. Me dice que si adquirí bienes o tengo acreditaciones bancarias por un valor superior a la categoría máxima de la categoría K, quedo excluido. Es como una aclaración redundante, básicamente, porque eso ya lo dijimos antes. Bueno, lo que preguntaban recién, el fisco me puede fiscalizar por una fiscalización presencial, o sea, puede tocar la puerta y decirme, mostrame tu facturación, ya esto hoy es poco común, ¿sí? Pero si eso existiera y ante controles por parte del fisco constatara la existencia de alguna incompatibilidad o exclusión, nada, me va a informar de eso y yo voy a poder presentar un descargo dentro de los 10 días a efecto de que el fisco evalúe si efectivamente quedó afuera o no quedó afuera. El más común no es el control por fiscalización presencial, que está en el artículo 52 de la 4309, sino los controles sistémicos. Hoy por hoy te hacen controles sistémicos. Te dicen, che, yo ya sé que facturaste tanto, quedaste afuera. De hecho, el fisco ya hace recategorizaciones de oficio sobre la base de esto. Fíjense, cuando el fisco detecte que no me he recategorizado o la recategorización fue incorrecta, ¿sí? Y me pueda demostrar de que he adquirido bienes o he incurrido en gastos de índole personal o acreditaciones bancarias, fíjense esto, por un valor superior al importe de los ingresos anuales máximos admitidos para la categoría, es decir, no me pasé, no me fui del monotributo, sino que, che, me recategoricé en la F, pero yo estoy viendo que te correspondería la G, en ese caso, sigo adentro del monotributo, el fisco de oficio me puede recategorizar. Y es lo que está pasando mucho ahora. Me están diciendo, Javier, vos sabés que te olvidaste de entre comillas, de recategorizarte, yo ya sé que tuviste ingresos facturados por mucho más plata, de oficio te voy a recategorizar. Y te recategoriza, ¿eh? ¿Sí? Antes no ocurría eso, ahora sí está ocurriendo últimamente. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, decime cuál. Porque decís, en una de las filminas. Acá. Entonces la cancelación, dame el número, fíjate qué número filminas abajo. En controles sistémicos, sí. ¿Sí? Si el fisco te hizo un control sistémico y evaluó que no te correspondía y que estabas excluido, por ejemplo, por facturación, te da de baja el monotributo, lo hace automáticamente y te da de alta de oficio en IVA y ganancias.
y te comunica, che, te hice esto en tu domicilio fiscal electrónico. No, el trámite lo va a hacer él. Cuando es sistémico, te lo hace el fisco. No tenés la obligación, hoy por hoy, inscribirse de una pavada, lo haces en la página de AFIP. No es que tenés que ir como antes ibas con un formulario al fisco y te inscribía. Ahora es todo sistémico. Te lo hace de oficio. Te lo hace de oficio. Este control sistémico ha sido tachado de inconstitucional porque no te está dando la posibilidad de defenderte. Che, si yo recibí, recuerden, mi super esposa Regina cobró los $300.000 de la venta del campo, y dice, che, no me tengas en cuenta este ingreso porque te puedo justificar que está afuera. Bueno, es como que trabaja al revés. Primero te excluyo, después te defendes. Por eso ha sido declarado ilegal ese punto en particular. A diferencia del presencial, que decíamos recién, que el fisco te estudia, te pone a disposición qué encontró de vos y te permite que te defiendas. Si como consecuencia de esa defensa quedas afuera, quedas excluido. ¿Qué más? Si opera la recategorización de oficio y el fisco me pudo evaluar que yo adquirí bienes o incurrí en gastos o tengo acreditaciones bancarias por un valor mayor a la categoría que me corresponde, ¿qué hace? Me suma los bienes que adquirí y o los gastos que insumí y o las acreditaciones bancarias y me dice, che, supongo que esos fueron tus ingresos y le agrega un plus, le agrega un 20% o un 30% más, es como la sanción que me ponen, y me dicen a partir de ahora tu nueva categoría va a ser esta. ¿Sí? Básicamente hace eso, de oficio. Yo ahí les puse cuál es el marco normativo para la recategorización de oficio o por control simple, por control sistémico o por fiscalización presencial. Así que el fisco puede hacer tres cosas. Me puede controlar presencial o sistémicamente, me puede excluir presencial o sistémicamente, o me puede decir, Javier, por ahora seguís, te subo de categoría porque estabas mal categorizado. Además de chachar en la cola y se ahí para adelante. Si no pagué durante 10 meses consecutivos, por una cuestión de prudencia también, el fisco me da de baja el monotributo, porque si no se me sigue devengando la deuda. Cuando los pague, me da de alta de vuelta. ¿Sí? Efectos de la baja automática, nada, a partir del momento que me notifican y a partir de que pago y regularizo esos 10 meses que no pagué, puedo volver a ser monotributista. Bueno, con relación al IVA, solo me interesan dos cosas. Si soy monotributista y yo facturo, recuerden que creo que lo dijimos para la clase anterior, el monotributista no puede generar ningún tipo de crédito fiscal. ¿Qué factura es un monotributista? Sí. Con lo cual, si yo soy responsable inscripto y recibo una factura de usted, no me puedo tomar ningún tipo de crédito fiscal y yo les aclaré que no puedo tomar ni crédito fiscal ni real ni presunto. ¿Se acuerdan la figura del habitualista que estaba el crédito presunto? No va para el monotributista. Y obviamente, a partir del momento que soy monotributista, no me puedo tomar ningún crédito fiscal y no puedo generar ningún débito fiscal. En IVA, básicamente es eso. ¿Qué pasa en ganancias? Perdón, antes de ganancias. Con la reforma del artículo 39, recuerden ahora que cuando un responsable inscripto, piensen ahora que yo soy inscripto y ustedes son monotributistas, el responsable inscripto tiene la obligación de discriminar el IVA por toda venta que haga a consumidores finales y a monotributistas. ¿Sí? Es decir, que un responsable inscripto va a hacer una factura donde va a tener que discriminar el IVA tanto si el adquirente es un consumidor final como si el adquirente es un responsable monotributista. Esa es otra cosa importante tener en cuenta. ¿Sí? Esto es con toda esta historia de la transparencia fiscal, de que el contribuyente, el consumidor pueda saber cuánto es el impuesto que está contenido en la factura que está pagando. Bueno, en el artículo 39 de la ley de IVA está aclarado esto. ¿Sí? Y hay todo un régimen que se denomina de puente fiscal, que lo van a ver la próxima clase con el contador Guerrero, que es, como es muy abrupto el salto de pasar a ser monotributista, responsable e inscripto, es muy abrupto y es muy caro en general, hay todo un régimen de facilidad que se ha dado en llamar el puente fiscal, que le permite que aquel que quede excluido del monotributo, excluido, o que renuncie al monotributo para pasar al régimen general,
se le da una serie de beneficios para que la transición sea bastante más amena en cuanto a plata. ¿Sí? Todo ese régimen va a haber una clase específica de eso y una clase que viene. Por eso ahora lo vamos a saltar. Con relación a ganancias, solo me interesa decir que si soy, a ver, el caso típico, si yo era responsable e inscrito en ganancias, declaraba renta primera, segunda, tercera, cuarta, hacía todo lo que tenía que hacer por rentas, si a partir de ahora soy monotributista, a partir del momento que soy monotributista, todas esas rentas en la DJ de ganancias se ponen como una renta exenta. O sea, ¿se acuerdan en ganancias que ustedes hacían la justificación de las variaciones patrimoniales? Donde ponían patrimonio de inicio, la ganancia grabada, el patrimonio del cierre y la justificación de las variaciones patrimoniales. Bueno, este ingreso como monotributista, si también fueran inscritos en ganancias, el ejemplo sería, soy el director de Apple que cobré $3 millones, eso va como renta de cuarta categoría grabada en ganancias, ¿sí? Pero a su vez soy profesional monotributista, eso irá como una renta exenta en la justificación patrimonial. ¿Sí? Y lo otro importante es que, esto es muy importante, especialmente si trabajan en empresas, si ustedes le compran a ustedes empresa, si una empresa le compra a un monotributista, aparece un tope que está en el artículo 29 de la ley. Y lo que me dice es que los adquirentes, locatarios o prestatarios adheridos al régimen simplificado, por las operaciones efectuadas con estos, solo podrán computar en su liquidación jurada de ganancia lo siguiente. Lo que me está diciendo es, cuando una empresa o un responsable inscripto le compra a un monotributista, en principio algo que es un gasto, lo que me dice es, no te vas a poder deducir todo el gasto. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Me dicen, si vos le compras a un monotributista, esa compra al proveedor monotributista no puede superar individualmente el 2% del total de compras de la compañía. Hay un primer tope. Y el total de compras que le hagas a los monotributistas no puede superar el 8% del total de compras de la compañía. Es decir, mucho cuidado, cuando una empresa le compra a un monotributista y lo pretende deducir como gasto, hay que ver si individualmente ese gasto no supera el 2% del total de compras de la empresa. Porque si lo supera, por lo que exceda no te lo puedes deducir fiscalmente en ganancias. Esto prácticamente no lo hace nadie, ¿sí? Y es un grave error. Y segundo, si le compraste a cientos de monotributistas, esas compras en total no pueden superar el 8% del total de compras de la compañía. Si lo superaran, la diferencia hay que impugnarla. Ojo. Eso ocurre si, solo si, el proveedor monotributista con el cual estoy operando es considerado no recurrente. No recurrente. ¿Sí? Es decir, si yo le compro a un prestador de servicios monotributista y este prestador me hizo más de 9 operaciones, se lo considera recurrente y si es recurrente no se aplica el tope ni del 2 ni del 8. ¿Sí? Es decir, y si le compré un monotributista y con este monotributista me hizo más de 23 operaciones en el año, se lo considera recurrente. Si es recurrente, no entra al tope del 2 o del 8. Conclusión, solo entra al tope del 2%, del 8%, los proveedores no recurrentes. No recurrentes. Si soy proveedor monotributista no recurrente, tengo que hacer el análisis del 2 o del 8%. Si sos recurrente, lo sacas de ese análisis. Ojo, porque hay muchas empresas que ni saben que esto existe y es muy común en la empresa comprarle a monotributistas. Muy común. ¿Sí? Ojo con ese punto. Finalmente, todo aquel que sea monotributista tiene que constituir domicilio fiscal electrónico. Hoy por hoy es una obligación. A ese domicilio se le van a notificar todas las obligaciones, derechos que pueda tener y notificaciones del contribuyente. En materia de facturación, ¿qué factura es el monotributista? Factura C, puede hacer factura E si exporta servicios. Recuerden que si sos exportador de servicios, podés hacer una factura E de exportación. Y también se puede emitir remitos R o remitos X en el caso que corresponda. ¿Sí? Finalmente, también en materia de facturación,
Los monotributistas pueden emitir comprobantes electrónicos o pueden utilizar el controlador fiscal. ¿Sí? Son los dos métodos de emisión de comprobantes. ¿Sí? Esto ya está, esto ya está. Para poder pagar el monotributo, recuerden que esa cuota no se puede pagar de manera, no se puede pagar en efectivo. O sea, no puede ir en efectivo pagar el monotributo en ningún lado. Esa es una gran limitación. Ya desde hace varios años, solamente puedo pagar el monotributo mediante transferencia electrónica de fondos, mediante tarjeta de crédito, a través de cajeros automáticos. ¿El qué? ¿Pero hacerlo en efectivo? No sabía que se puede pagar en efectivo. ¿Te aceptan efectivo para pagar el CUR? Uh-huh. Bueno, el pago en efectivo en principio no estaría aceptado para poder pagar. De hecho, no está dentro de los medios de pago habilitados, porque no es tarjeta de crédito, no es a través de cajero automático, no es a través de débito en cuenta bancaria. Sí conocía yo que podías con una tarjeta de débito y tomar la tarjeta y debitarme de la tarjeta para pagar el CUR. Entendía que así es. Pero bueno, acá hay vecinos a dónde, así vamos. ¿Sí? Tarjeta de crédito o débito o cualquier otro medio de pago electrónico admitido por el BSRA. Probablemente el uso de la billetera o esos medios de pago los tienen habilitados. ¿Sí? El servicio. Bueno, pero ahí estás debitando una cuenta en el home banking. Home banking ya es débito de una cuenta. Finalmente, si no cumplo con el medio de pago que corresponde o no emito el comprobante que corresponde como monotributista, ya sea controlador fiscal o factura electrónica, si no adhiero al domicilio fiscal o no me recategorizo, el fisco me puede inhabilitar la constancia de inscripción. Y eso es grave porque no me permite manifestar mi condición tributaria. Si regularizo esto, el fisco me puede habilitar. Finalmente, tenemos que además del componente impositivo, se paga un componente previsional. Ese componente previsional permite pagar el SIPA, que es el sistema previsional para tener una futura jubilación. Acá están los montos de categoría que hay que pagar por cada categoría del SIPA. Y también se paga un servicio de seguro de salud, que acá está para cada categoría. ¿Cuánto le deberíamos sumar al componente impositivo para cubrir la seguridad social y la obra social? ¿Sí? Para cada categoría. Preguntaban esto al principio de la clase, el artículo 40, no el 39, el artículo 40 te dice quiénes son los sujetos que no están obligados a pagar el componente previsional. Por ejemplo, acá está los sujetos que trabajan en relación de dependencia. Si trabajan en relación de dependencia, no tenés que pagar el componente previsional. O si sos un profesional universitario, por el cual ya pagas a tu caja de profesionales la seguridad social, la obra social, no tenés que pagar el componente previsional de monotributo. ¿Sí? Último tema y nos vamos. ¿Sí? 5 minutos y nos vamos. Así como está el monotributo, que dijimos que era un régimen simplificado e integrado, integrado porque me permitía sustituir qué impuestos, ganancias, IVA y la parte previsional. Pero no dijimos nada de ingresos brutos y no dijimos nada de la MUNI. Bueno, tanto la provincia de Córdoba como la municipalidad de Córdoba, y hay muchas otras provincias y municipios también, que se han, yo digo, colgado como un choncaco, se han adherido al régimen del monotributo. Con lo cual hoy puedo ser monotributista a nivel nacional e integrar el componente de ingresos brutos y de la MUNI adhiriendo al monotributo provincial y al monotributo municipal. La ventaja es que pagás una sola vez, adherís y con el pago unificado, que ahí se le va a sumar un poquito de ingresos brutos y un poquito de la MUNI, cubrís todas las obligaciones tributarias nacionales, provinciales y municipales. ¿Sí? Yo ahí les puse un cuadrito, esto te sacó de la página de rentas de Córdoba, no se preocupe que es fácil. Todo este cuadro es exactamente lo que vimos recién, con todas las categorías. Lo que hizo Rentas de Córdoba fue agregarle, che, cuánto hay que sumarle a la categoría A para suplir ingresos brutos en la provincia y cuánto hay que sumar a la categoría A para
suplir la tasa de comercio e industria. ¿Sí? Fíjense, un contribuyente pagaría, vamos a la categoría A, por ejemplo, si soy prestador de servicios, pago 42.386 pesos. Si a su vez adhiero al monotributo provincial y municipal, le voy a sumar 10.750 más 7.200. Y ese va a ser el total, 60.336, lo que voy a pagar en total por adherir. Y no es que es una opción. Básicamente, cuando vos te adherís al monotributo, te dice, che, ¿está desarrollando actividad en alguna jurisdicción provincial? Sí. Ajá. ¿Está grabada o exenta? Si vos le pones grabada, automáticamente estás diciendo, me estoy adhiriendo al monotributo provincial. Igual con la MUNI. Con lo cual, cuando ustedes se adhieran al monotributo, se van a adherir al monotributo nacional y, lamentablemente, obligadamente, al monotributo provincial y municipal de todas aquellas jurisdicciones que han adherido. ¿Sí? Hoy por hoy, muchas jurisdicciones han adherido. ¿Sí? Bueno, con esto, y dije 5 minutos, me queda 1 minuto. Daríamos por terminado lo que es este punto en particular. Agradezco a los que vinieron presencial, que no son muchos. ¿Sí? Y algo importante que no dije y que es muy importante. ¿Sí? Quizás lo vean en el práctico, pero muchas veces lleva a confusión. ¿Cuándo hacemos la recategorización? En junio y en diciembre. ¿Sí? En ese momento volvíamos a evaluar los parámetros para ver dónde queda parado. Ahora, ¿qué pasa si en marzo facturé $1.000.000? ¿Tengo que esperar hasta la recategorización para salir de monotributo? No. O sea, la recategorización es para mantener, bajar o subir de categoría o eventualmente salirme de la categoría, pero si en algún periodo anterior quedé excluido, no hay que esperar hasta junio y diciembre. ¿Sí? Porque este análisis de los últimos 12 meses, vamos a un ejemplo, estamos en abril. Yo analizo mayo del 2025 a abril 2026, que son los últimos 12 meses. Si en esos últimos 12 meses facturé más de 108 millones, quedé excluido. Me tengo que dar de baja el monotributo hoy, no en junio con la recategorización, y a partir de mayo, adentro, soy inscripto. ¿Sí? Con lo cual, no necesariamente el análisis se hace solamente en junio y diciembre. En junio y diciembre se hace para cambiar de categoría. Pero si antes, ¿Qué pasó, señorita? 12 meses quedé afuera, quedé afuera. Bueno, gente, buenas tardes. Por hoy, el parcial. Bueno, El parcial que, por favor, quien estaba hablando, recuerden el parcial que puede tener la normativa, no puede tener ninguna. Tómelo. O sea, Ahí está. particular de usted. No. La Un normativa, papelito. Ponete un papelito. No. Ponete un papel. No. No se juega así. Ahí está. Saladito. ¿el qué, perdón?